Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para conversar sobre los temas que hacen portadas y titulares y que usted sigue en redes sociales y en los noticiarios de ICN, ICN.digital. Siempre presentamos distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, pareceres de los temas que usted sigue en los medios de comunicación. Lo que acontece a nivel nacional, regional, internacional. Hoy tenemos el enfoque del buen amigo, el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el doctor Eugenio Sosa. Bienvenido, Eugenio, a Cuestión de Enfoques. Hace mucho tiempo no compartimos, así que estamos muy contentos de tenerte en el foro. Sí, Miguel, hace rato no compartimos, bueno, en un espacio como este, ¿no? Recuerdo que siempre, tu interés siempre estar en el análisis y los programas que has tenido. Y bueno, ya ratos tampoco en los espacios más coloquiales, ¿no? Ya sea con amigos o ya sea con procesos de investigación que muchas veces hemos coincidido, como los que convocaba PNUD en algún momento, los escenarios políticos que tú estuviste muy cerca, también con PNUD. Con CESPAD también. Con CESPAD también, entonces en la medida que también yo estoy bastante lejos de la cotidianidad y el quehacer de CESPAD por razones de estar en el gobierno, pero me da un gusto, la verdad que no te podía decir que no, es una invitación tuya, tanto profesionalmente como un amigo, no se puede decir que no, y lamentablemente no la habíamos podido cuadrar, como se dice popularmente, en las semanas anteriores, pero aquí estamos. Quiero decirte que soy una persona con la cual me siento con mucha confianza, tanto en lo público, en un espacio como este, como en lo privado, de conversar. Bueno, vamos a conversar sobre lo que nos gusta. Con Eugenio hemos coincidido en espacios de análisis, comentando elecciones en otros medios de comunicación, comentando sobre la situación política del país con organismos internacionales, con sociedad civil, tomando café, que es posiblemente una de las actividades que uno más disfruta y quienes me conocen lo saben muy bien. Así que vamos a hablar hoy de política, de panorama político y vamos a hablar de números. Eugenio Sosa dirige el Instituto Nacional de Estadística. En el Instituto Nacional de Estadística se recaba información sobre el país, cuántos somos, quiénes somos, cuántos somos pobres, cuántos somos alfabetizados, cuáles son nuestras características en distintas regiones. Vamos a aprovechar un poco de eso y vamos a compartir esta pasión por el análisis para hablar un poco sobre cómo entender la realidad política del país y de otros países a través de herramientas de investigación. A ver, el Instituto Nacional de Estadísticas en manos y dirigido por Eugenio Sosa es como tener a un niño jugando con arena, jugando en la playa, que uno lo llama a los hijos y los hijos no se vienen porque trabajan, hacen una figura, hacen otra. ¿Es el trabajo soñado, Eugenio? Fíjate que siempre es un trabajo soñado en la medida que puedes hacer eso, pero que lo que le falta es que te caiga una franja para escribir y para analizar. Entonces muchas veces la cuestión de administrar y dirigir te permite estar viendo la mina y tocando la arena, pero te falta tiempo para construir los muñecos de la playa, ¿no? Entonces me doy cuenta que es subutilizada esa información, que está mucha de la que está ahí disponible. ¿Ha sido subutilizada en la historia del país? Ha sido subutilizada y es utilizada por el gobierno, por los gobiernos. Varios programas de ediciones, normalmente si tuvieran personal que navegara más a fondo, pudiera encontrar mucho más información que la que tienen, porque normalmente el estilo es el siguiente, ¿no? Un funcionario, un técnico, no necesariamente el titular, pero un técnico que está haciendo un proyecto y dice, bueno, necesito un dato. Entonces, una cosa pragmática, incluso ni siquiera buscarlo en la web, es pedirte el dato y se lo puede facilitar fácilmente, ¿no? Pues, la información está en la página. Sí, pero si vos entras y ya no pedís el dato, sino que pedís la base de datos, te permite empezar y si pedís serie histórica, o por lo menos de la década, te permite empezar a correr una serie de elementos y de factores que te das cuenta de cómo persisten muchos problemas. Y la gran pregunta es por qué esto, si es cierto que no es bueno, que hay que cambiarlo, por qué ha persistido tanto y por qué no hemos podido como país. Entonces la pregunta que hace es otra.
Si te quedas con la cosa meramente inmediata, la pregunta es, lo más fácil es llevarlo a un nivel de hiperpolitización para calificar o para descalificar, lo cual terminas digamos, imbuido en debates y discusiones, incluso donde no tienen a veces significancia estadística. ¿A qué me refiero que no tienen significancia estadística? Que si tú tienes un dato de que hoy era 11% de cualquier problema y mañana es 11.5%, la pregunta es, ¿eso para dónde va? ¿No? O sea, ¿qué cambio es, ya sea hacia la alza o hacia la baja? Independientemente hacia dónde vaya, no es todavía una tendencia. Entonces nos falta ver eso, ver esa perspectiva. Por ejemplo, el tema de pobreza. Honduras tiene datos desde principios de los años 90. Hay una serie histórica para ver qué es lo que pasa. El otro día estaba yo leyendo un libro donde tenía datos de los años 80 y el dato de pobreza que me encontré ahí en los años 80 era, no me acuerdo, de 84, 85, era 64. Inmediatamente se me vino a la cabeza y el último dato que yo di fue de 64. Es decir, que aunque se han cambiado los parámetros para medir la pobreza, el porcentaje al final viene siendo lo mismo y la pregunta que uno se hace es, no hemos avanzado nada en 30, 40 años. Exactamente, muy persistente. Y yo creo... Eso es lo estructural, eso es lo que nosotros llamamos problema estructural. Eso es lo que llamamos estructural, que a veces lo convertimos en discusión. Me parece que hay un divorcio, que convertimos... Vamos a ver, aceptamos a veces que los problemas son estructurales, las estadísticas nos demuestran que efectivamente así lo son, pero las discusiones son de flor de piel, son de mera coyuntura y a veces hasta de coyuntura electoral, lo que es todavía menos sólido. Puedo hacerte una pregunta aquí, vamos a ver, 4 años de gobierno son suficientes, piensas, para poder... evaluar el impacto de medidas que se aplicaron recientemente y que se reflejen estadísticamente, especialmente si el primer año fue un año de acomodo? Es muy limitado, y depende también de la metodología. Por ejemplo, Honduras, siguiendo toda la orientación de las últimas décadas de la medición de pobreza de manera monetaria, si hay cierta movilización de recursos, ya sea que coloque el Estado, ya sea que mejore la macroeconomía, ya sea que por alguna cuestión sea una buena época, lo ves reflejado. Pero lo ves reflejado probablemente no en grandes tendencias, pero en algunos números lo ves reflejado. El problema es que como ese método de medición de pobreza monetaria que se basa en si hoy tú tienes dinero o no tienes, hoy va cuando se te hace la consulta, entonces normalmente se vuelve no sostenible y volátil, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido que los dos grandes pilares de poder combatir la pobreza y tienen que armonizarse, si no, no van a profundizar en la política social con el tema del empleo digno y decente. Ambos. Y la política social, y dentro de la política social, no necesariamente, ni solamente el tema de las transferencias monetarias condicionadas que han recorrido América Latina, sino estructuralmente, que es la salud y la educación. Cuando tú no evidencias que has hecho una revolución, un cambio drástico en salud y en educación, es muy difícil un impacto sostenido. Miguel, tú conoces mucha gente, muchos de nosotros, de amigos, venimos de una sociedad que por alguna razón logramos tener movilidad social. Y en buena medida la movilidad social... Por la educación, básicamente. Exactamente, no, es que a eso voy. Sobre todo la educación. Cuando vos ves hacia tu pueblo, hacia tu aldea, hacia tu familia, mira lo que estoy diciendo, hacia tus compañeros de estudio, en buena medida lo que marca dónde estás hoy o dónde llegaste fue a dónde llegaste educativamente. Las oportunidades para educarte que tuviste. Las oportunidades. Sí, las oportunidades que te permitieron desarrollar capacidades y competencias, ¿verdad? Capacidades y competencias y luego seguir aprovechando oportunidades, ¿verdad? Porque es un poco el enfoque de desarrollo humano de Amartya Sen. Si tenés la oportunidad
pero no tenés las condiciones para aprovechar la oportunidad, no entras. Es lo que pasa que si tienes escuela, pero no tienes buena educación, salud y los demás. Es como cuando tú tienes, si a mí me te voy a poner en el mundo de la estadística. Si yo, por ejemplo, me dicen amigos, hay algunas oportunidades en línea, fíjate que no hay muchas, pero ahorita necesito, popularmente le digo, alguien de nivel de la parte de desarrollador, que desarrolla aplicaciones. Ya no solo es alguien que pueda manejar una informática, sino que... O sea, existe la oportunidad, pero no tenés el cuadro. Entonces dice, ¿conoces a alguien? Cuesta, Miguel, hallar. Alguien, el otro día, cercano a digamos, incluso te puedo decir, relativamente cercano a la presidenta, me decía, necesitamos a alguien de alto nivel con manejo en el tema propiamente social y política pública social. Recomiéndame, mira, le estuve dando vueltas a la cabeza y vas a pegar casi al mismo lugar. Siempre los mismos nombres, siempre las mismas... Tres nombres son muchos. Tres caras. Sí. Y luego empiezo a llamar a amigos y volvemos a coincidir. Todos están enchambados o en algún ministerio o en algún organismo internacional. Coincidimos en uno o en dos, o tal vez no. Y luego termino diciendo los tres nombres y llaman al menos a uno y ya está haciendo algo para alguien de un organismo internacional o del mismo gobierno o de otra institución. ¿Y qué es eso? Bueno, o sigue estudiando y está formando. O también, ¿y qué es eso? Bueno, eso es, la pregunta es, ¿y cuántos hemos formado? ¿Cuántos doctores tenemos en política social? Si tan importante es la política y la social es de las más importantes, ¿cuántos tenemos en política social? ¿Cuántos profesionales tenemos, no que enseñen, que investiguen y conozcan la gestión de la educación para poder en el campo educativo? Son pocos. En el campo de la salud. Sí, yo no digo que no hay, porque no sería grosero decirlo, y no creo que no lo haya. Ahí, mientras hablaba, se me vinieron dos nombres. Sí, no, yo creo que sí hay. Pero necesitamos, eso es lo que se le llama en otra forma de decirlo es, necesitamos una masa crítica para el desarrollo. ¿Verdad? Y aunque lo voy a decir un poco peyorativo, pero no estoy diciendo nada del otro mundo, es que no se trata de que agarres los bonos y las ayudas y las lleves así ya nomás. Eso tiene que estar encadenado. Por eso se focaliza, por eso se... Sí, encadenado, pero tiene que estar encadenado a un montón de cosas, así como se encadenan las grandes empresas y la economía en buena medida por la demanda y la oferta, pero también a veces intencionada, ¿no? Entonces tiene que estar en esa lógica. ¿Cuál es? A mí me parece una de las grandes aspiraciones normales cuando uno conversa en otro plano más de familiar, la gran aspiración educativa de un padre, que sus hijos lo trasciendan. O por lo menos lleguen donde uno llegó, pero no vas a estar feliz de que no te superen. Sí, de que no te superen, porque eso es parte del proceso de un contexto más difícil de movilidad. Claro, cuando yo estudié, la educación pública seguía siendo la principal educación que permitía la movilidad. ¿Qué dicen los datos del INE con respecto a eso? ¿Está sustituyéndose la educación privada por la educación pública? Fíjate que ese dato, más de estar registrado en educación, pero no se sustituye. Lo que sucede es que genera desigualdad. La gente sigue siendo mayoritariamente el sector público. El problema, y eso lo demostró un poco la universidad, es que entre quien va a un nivel público de nivel, porque también ahí hay diferencias, a un público de nivel, a una privada de nivel, a veces hay diferencias en habilidades, en destrezas y en temas que hoy en día siguen importantes. Mira, Miguel, el simple hecho que sepas inglés y no sepas, te guste o no te guste, hace diferencia. Hace una diferencia en un montón de oportunidades laborales de alto nivel, donde el mundo se globalizó y ya no solo tienes que tener compañeros del país, depende del tipo de empresa, el tipo, tienes que comunicarte con otro país, etcétera, y que ahora la tecnología te permite jugar con un montón de cosas, pero eso sigue siendo relevante, ¿verdad? Porque marca, un poco siguiendo un sociólogo francés, marca distinción, ¿sí? Y marca diferencia en la competencia. O sea, el idioma.
No sé si a ti te ha pasado que mandaste a hacer, creo, has hecho consultorías, has mandado a hacer. Una de las mayores dificultades que me he encontrado en el mundo de las ONGs, de la sociedad civil, del gobierno e incluso de organismos internacionales, que he conocido un poco, les cuesta encontrar a veces personas con una redacción limpia y con una analítica limpia. Habilidades blandas, o sea, habilidades que sean... Y con una capacidad de análisis limpia, clara, donde no te preguntas, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Verdad? Y incluso uno lo experimenta en instituciones, yo lo he experimentado en varios tipos de instituciones. Y cuando te preguntan que recomendé, siempre terminamos en los mismos lugares. Entonces, el INE puede sacarse de más y también merece un mejor estatus. Vamos. Merece, y te lo termino diciendo con esto, necesita una mayor inversión sostenida de los diferentes para que no tenga recursos suficientes, como para cuando se va a hacer un censo, tiene un montón de recursos y luego queda en poquito sobreviviendo. No, necesita tener un estatus de capacidad de articular las estadísticas del país y de capacidad de mantener ciertos niveles estadísticos abiertos, confiables, pero eso necesita inversión. Yo llegué al INE y allí no había dónde almacenar la información. Y no es que todavía esté resuelto el problema como debe resolverse. Licencias con licencias libres o piratas. Con problemas de servidores. O sea, eso no es cosa menor, es la infraestructura de las estadísticas. Así como para sacar la libra, el quintal de café. Necesitas corteros. Necesitas corteros y necesitas una calle, una carretera para no sacarlo hasta la ciudad, al lomo de mula. Entonces, un instituto de estadística necesita una infraestructura tecnológica. ¿Te parece si hablamos un poco sobre la importancia de esa estadística? Porque si ustedes se fijan en esta etapa, estábamos aproximándonos a la importancia de la formación, la importancia de brindarle oportunidades a la población, porque si se quiere impactar en indicadores tan delicados como el de la pobreza, no se hace solamente porque lo declare un gobierno, porque o un ministro quiera decir ya no tenemos más pobres, o sencillamente porque se toma la decisión de emitir una ley. No, se trata de interactuar, invertir en distintos factores para poder finalmente tener un nuevo indicador, y para eso se necesita tiempo. Vamos a hablar sobre eso, sobre el factor tiempo, cuando comparamos la Honduras de hoy y la Honduras de ayer. ¿Qué es lo que podrían esperar las nuevas generaciones a partir de la última revolución, que es la revolución tecnológica? Vamos a conocer algunos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre conectividad, cuántas personas conocen el uso del Internet, cómo se utiliza y el impacto que esto puede tener en los próximos procesos electorales, porque le dijimos, vamos a hablar de política, vamos a hablar con el director del Instituto Nacional de Estadística, el doctor Eugenio Sosa, al volver de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el doctor Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a seguir hablando un poco sobre la importancia de los números. A ver, si tuviéramos que redondear, ¿cuántos hondureños somos ahorita? ¿9 millones o 10 millones? A nosotros nos gusta utilizar el 10 porque es más fácil, pero ¿ya llegamos a los 10 millones? No, mira, Miguel, estamos el otro año se van a tener ya datos de un nuevo censo. Lo que yo estoy viendo por varias reuniones y estar conduciendo ese proyecto es que vamos a andar en 9.1.2. O sea, que esto que nos hemos acostumbrado a decir de que somos 10, no somos 10. Tal vez 10 si sumamos a los que están fuera. No, claro, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, porque te lo voy a decir una cuestión. Las proyecciones son eso, proyecciones. Proyecciones, sí. Entonces, si yo ahorita, tú me pides, me mandas al INE que te mande una proyección,
pues tenemos que mandarte la proyección tal como lo indica la regla estadística. Y te va a decir, la proyección va a decir, yo les digo, yo he estado discutiendo con mi equipo y les digo, ojo con esto, porque el censo no va a reflejar esto, les digo, lo más seguro, la gente no le generan bajen el entusiasmo. no le generan expectativas que vamos a llegar a 10. Entonces, porque si tiras la proyección, te tira 9.7, casi 9.8. Ahora, hay dos fenómenos por los cuales esa proyección, bueno, primero la proyección se recomienda, esta ya tiene 10 años, se está haciendo la proyección, se recomienda últimamente que por un montón de factores la hagas cada 5, cambies la proyección, la vuelvas a probar, si es cierto que te da lo mismo a partir de una regla. Pero dos, en los últimos años, y no estoy hablando de ahorita, de este año, ni el de ayer, ni el de antier, en los últimos años, efectivamente la migración ha llegado a ser altamente significativa. O sea, la migración sin duda alguna está impactando la cantidad de habitantes que tenemos en el país y es muy difícil medir cuántos están afuera. No se sabe, ese es un dato que cada quien inventa, pero obviamente por muchas razones sabemos que es significativo. El enrolamiento ayudaría mucho del DNI, a eso voy. El dato que te estoy dando del 9.1.2, 9.100.200.000, está por los diálogos que hemos tenido con el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas que por cierto van a sacar una identificación para niños. Sacar una niña, ha mejorado bastante, qué bueno, están modernizándose. Y ellos tienen un margen de error, pero también Honduras ha avanzado mucho en la gente que no escribe o que no escribía. Ahora sí escriben más. Se ha bajado el subregistro. Se ha bajado el subregistro y también se ha bajado el subregistro de funciones, porque tenés que registrar los dos para que el registro tenga un dato más o menos la real. gente corre a inscribir al niño, pero no al muerto. Salvo que tiene herencia. A menos que tenga herencia. Y la razón es porque, miren, esto es interesante que se ha hablado con amigos del Registro Nacional de las Personas. Aunque usted no lo crea, hay personas que la única fotografía que tienen de su pariente es la que está en el documento nacional de identidad en la tarjeta. Y temen, increíble, temen que al ir a inscribir al difunto les van a quitar el DNI. Y yo descubrí cuando murió mi padre que no, uno puede conservar el documento porque lo que queda registrado es la defunción y ya el documento ya no sirve para votar. No. Pero hay que ir. Sí. Entonces le piden a uno la copia del DNI, me lo están diciendo en producción, porque recientemente alguien lamentablemente tuvo que hacer ese trámite, pero uno conserva ese documento y para las familias conservar el documento de un deudo es valiosísimo. Claro, valiosísimo. Sí, mira. Son temas culturales. No, yo que vengo con un montón de hermanos, mi mamá murió en diciembre del 2020. Ajá. Entonces, mi mamá ya había enrolado y todo, porque mi mamá... iba a ir a votar. Iba a ir a votar y había que llevarla. Si estaba libre no podía perder ese voto. No podía perder. Además era casi que también mi papá y Pepe iban a votar. Mi papá ya no estaba. Y bueno, de mis hermanos decían, ¿será que podemos conseguir la identidad que quedó? Ya no se le iban a ver. No. Pero ves, querían conservar ese recuerdo. Querían ver la nueva, tener la nueva y ya no se podía. Claro, porque muere entre el enrolamiento y la emisión de la tarjeta. Exactamente. Entonces ya no la logró sacar. Entonces no se pudo. Pero las otras ahí están. Mi mamá guardaba todo. Yo puedo ver cómo eran las identidades. Emocionaste, ¿verdad? Porque la primera que era una especie de librito. Tuviste eso, tenía la foto y decía varias cosas que no tenía más información, fíjate. Porque ahora con el código tú puedes la información, parece. Y después hasta que pasó el plástico, hubo 2, 3 versiones de plástico, creo. ¿Quién se quedó con la tarjeta vieja de tu mamá? Mi hermano menor, ahí está. Pero miren qué interesante, ese detalle que acaba de mencionar Eugenio, es importante saberlo, porque nosotros no solo somos estadística y números, tenemos un montón de elementos culturales. Por ejemplo, estudios han demostrado, y aquí vamos a entrar en análisis, cómo el subregistro es mayor cuando son niñas. La gente corre a inscribir al niño, pero no inscribe a las niñas. Entonces, hay un tema de vigencia de derechos. Hablemos un poquito sobre eso. No somos 10. No, pero te quería dar el otro dato, el otro factor. Te di el factor migración. Ajá. Hay otro factor fuerte. A ver. Que es un factor lento, pero nos indica que el país va a cambiar y está cambiando. Hasta hace 2, 3 años atrás, por ahí por pandemia, antes de pandemia, estábamos llegando a 250.000, 300.000
nacimientos al año. No me digas que después de la pandemia creció. No. En el último de 2023, 150,000. Estamos teniendo menos hijos los hondureños. ¿No significa que hay algún impacto en términos de previsión de nacimientos? Ahí es un fenómeno que no se está... es que mira, cuando hablamos de desarrollo... Repetilo porque quiero que los colegas lo rotulen. Sí. En el último año y medio ha descendido la cantidad. En el último año, 2023, porque no ha terminado este año, Ajá. los nacimientos andan en unos 150,000, cuando veníamos de tener 200,000, 250,000 por año. Y hasta 300,000 por año. Y bajó después a 150,000. 150,000. Y la tendencia es que a partir de ahí eso no va a subir, al contrario, va a mantener una tendencia lenta. Pero lo que estás diciendo es que el bono demográfico ya estamos empezando a sentir el golpe. Vamos a empezar en una disminución de gente paulatina de niñez y gente joven y de crecimiento de gente mayor. Quien lo está viviendo de una manera dramática, que hasta se han puesto los demógrafos y sociólogos y todo, Chile, que ya rato, una población diferente, de América Latina. O sea que está pasando en todos los países. Está pasando, claro. Es un fenómeno generacional. Sí, un fenómeno, sí. De hecho, que hablar de aquí a unas cuantas décadas, Honduras va a entrar en una nueva transición demográfica, pero a la inversa. Nuestra pirámide perfecta, que es esta, va a empezar a moverse y va a empezar a salirle más líneas que ya no cuadran, por acá. Hagamos algo que te gusta. Ensancharse. Hagamos análisis político con eso. Cuando uno empieza a ver el país. Y eso tiene impacto electoral, ¿sabías? Porque hay una demografía electoral y una geografía electoral. Entramos en materia. Sí. Ok, hablemos. Honduras se acostumbró a decir que había departamentos liberales y departamentos nacionalistas. Con la irrupción de los nuevos partidos en el 2012-2013, eso se modifica y vemos que el mapa cambia. En la elección del 2021, con excepción de 2 departamentos, ¿estoy en lo correcto? O 3 departamentos, Libertad y Refundación ganó en todo el país. Sí. Paraíso ¿Pierde el Paraíso o pierde Choluteca? Pierde el Paraíso, Choluteca, ¿y qué otro? Creo que solo esos 2. No sé, no recuerdo. Ok, pero hagamos de cuenta caso que eso fue producto de el fuerajo y también el desgaste del partido en el poder, ¿ok? En la próxima elección, mencionábamos antes de empezar el programa, en el año 2013, en el 2017, 2021, el impacto de las redes sociales fue realmente evidente en las del 2017-2021, particularmente en las del 2021, pero no se había instalado como un fenómeno que podía determinar. O ser una de las principales arenas de disputa electoral, de campaña electoral. Con la distribución etaria ahorita, la de edad que tenemos en este momento, que está compuesta principalmente por millennials y por centennials, es decir, personas nacidas después de los años 80, ¿verdad? 90, 80 y tantos 90, va a ser importantísimo lo que pase en estos aparatos. Totalmente, porque se conecta con 2 fenómenos más que juegan en ese... O sea, porque eso nosotros ortodoxamente no lo colocamos como una forma de participación política o participación electoral, pero lo es. Bueno, de hecho, ahorita mientras nosotros estamos hablando de un gran debate en las redes sobre lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, lo que va a pasar en las elecciones de Venezuela e incluso lo que está pasando en Honduras. Sí, entonces mira, con las redes se combina ese tema y se alimenta de 2 factores. Uno es que se mantiene el gran porcentaje de nuevos electores cada elección, en 4 años, a pesar que estamos entrando en la transición demográfica que estamos haciendo, como habíamos acumulado esta pirámide del bono demográfico, cada segmento de la gente que se queda al borde de votar. 300,000. Por ejemplo, mi hijo menor cumple años en enero y por lo tanto, él, solo si las elecciones hubieran sido en el 22 hubiese votado, tenía posibilidad de votar. Porque ya estaban, cuando él cumple, ya las elecciones están, ya pasaron. Pasaron en noviembre y él podía votar. Él no puede tener la edad para votar ni tener el documento antes de las elecciones. Exacto. Pero es de los primeros que entra en línea. Creo que hoy ya más bien... Ahora sí puede. Sí, más bien va a votar ya teniendo 22, ¿verdad?
Otros votan casi teniendo 18 recién cumplidos, ¿no? Empiezan el ejercicio. Todo esto en los últimos años ha sido grande, pero este año se está hablando de unos 700,000. Para el 2025, el 5.2 vamos a llegar a 5.9, de acuerdo a las estimaciones del RNP. Sí. Y entonces esos problemas que ustedes identifican en el INE y que se ven de tanto en tanto en las encuestas que le interesan a distintos grupos de población en distintas zonas del país son data valiosísimas y los políticos, los distintos actores las saben leer. Claro. Si la población quiere empleo, está preocupada por la situación socioeconómica y en segundo lugar por el tema de seguridad, tendrá muchas más probabilidades en las elecciones de tener mejores resultados el que presente una oferta más convincente en esos temas. Sí. Y una oferta, y como tú sabes que este tema de lo electoral se combina con un montón de cosas, que logre movilizar esos temas, conectarlos con el electorado. Y eso hay muchas razones, tiene que ver con la credibilidad del candidato, con la capacidad de lograr decir yo sí voy por este tema. Hay varios factores, ¿verdad? Más allá de porque hay un problema que siempre ha hecho ruido, ¿no? Y es la calidad de la propuesta. El problema no es la calidad de la propuesta, es cómo la propuesta y de qué manera llega al ciudadano. Tú puedes tener un documento bonito, ¿verdad? Pero cómo eso se traduce en comunicación real, en redes, por ejemplo. ¿Cómo logras comunicar temas complejos en esas redes que logren capturar? Pero los datos del INE están disponibles en bases de datos, claro. Están accesibles a los políticos, a los tomadores de decisión, a los especialistas en políticas públicas, a los estrategas, perfectamente con los datos que el Estado de Honduras de manera oficial proporciona. Los partidos podrían en este momento tener propuestas muy concretas, no solo para el país, sino para regiones específicas. No, totalmente, de acuerdo. Pero no lo hacen. Sí, por eso te digo que tiene que haber gente que lo haga, ¿verdad? Porque las cosas no se movilizan solas. Tiene que haber gente que lo analice, que lo analice, que lo promueva. Entonces, esto de cuánto los nuevos electores es importante que ahí. Y el otro que es cultural, que ha venido creciendo también, que es más complejo que decir independientes, y es la desafección dura identitaria partidaria. Y eso... La que muestra el INE, el ERIC, que ahorita a principio de año, en febrero o marzo, andaba por 54%, que es un número que crece mucho a mitad de periodo, pero nunca había llegado a 54. Sí. Ha pasado de 50. Sí. Se puede aproximar a 6. 6 de cada 10 hondureños no le interesa la política. Fíjate que ahí hay que matizar. 6 de cada 10 hondureños no asumen una adscripción partidaria dura. Faltando un año para la por un partido. Sino que lo bueno es que sí, muchos de esos siguen interesados en votar y muchas veces, hoy por hoy, no saben por quién votar, pero van a votar y cuando se acercan las elecciones deciden por quién votar. El reencantamiento electoral. Ese reencantamiento. Entonces, eso es importante porque sectores juveniles han entrado en la política en América Latina. A diferencia de lo que nosotros fácilmente puede afirmarse, alguien de tener una posición muy partidaria, y es decir, es que no les interesa a los jóvenes la política. No es eso. De hecho, son los más activos en las redes, aunque no tengan necesariamente un partido en particular. Con las redes hay dos enormes percepciones en las antípodas, cada una por su lado. Algunas como las frases más, yo diría, como más ortodoxas, como algunas que han salido en nombre de, por ejemplo, de Humberto Eco, que es el gran problema de las redes, y lo voy a decir un poco, suena duro la frase, es que abrieron la puerta a los imbéciles. A los estúpidos. Sí, entonces una frase dura, entonces es en una posición de un tipo de sector, pero está la otra, y es que democratizó la opinión. Y es que aunque hay un montón de cosas que no son buenas, un montón de ruido, ni correctas, de odios, de radicalismo, de xenofobias que se promueven por ahí, muchas veces las que los promueven no son los ciudadanos, son estructuras construidas para promover, que es otra cosa. Pero los ciudadanos, en realidad, la gran ventaja es que, aunque sea con un dedito ahí, pero emiten hasta con un símbolo, con un me gusta, con un emoticón, pero que están diciendo algo. Y yo creo que a eso es lo que hay que prestarle atención.
que dicen algo. No tiene que tener la gran habilidad incluso de redacción para decir un me gusta, un like, un emoticón, o un rechazo, o una frase más construida, ¿no? Entonces, eso se instaló, pasó a ser una gran arena en disputa y eso yo creo que ha cambiado radicalmente las campañas y las va a cambiar más. Hasta con esta imagen que originalmente era un budín de chocolate con ojitos, y que todo el mundo sabe a qué representa. La gente puede expresar su opinión sobre un discurso. No basta, ni siquiera tiene que decirse bueno o malo, con que le ponga una cruz o le ponga uno de estos budincitos con ojitos. Yo sé, usted sabe a qué nos estamos refiriendo. La gente puede decirle, bueno, esto es lo que opino de ti o lo que pienso de lo que dices. Vamos a unos mensajes, vamos a hablar al volver sobre datos que nos arrojan estudios sobre el que ha hecho el INE con respecto al acceso a Internet, por ejemplo. ¿Cuántos hondureños y hondureñas tienen acceso a Internet? ¿Cuántos lo hacen a través de celulares? ¿Cómo está la conectividad? Bueno, vamos a hablar sobre cómo eso cambia el panorama político de un país. Ya volvemos con el doctor Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas, ICE. Continuamos en Cuestión de Enfoques con el doctor Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver números, porque sí, hemos hablado de números así en abstracto, pero sin mostrárselos en la pantalla. Vea usted estos datos del informe del Instituto de Estadística, un boletín que elaboraron el año pasado, que se denominaba Conectividad en Honduras, explorando el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación o TICs en los hogares. Esta es de hace un año. Sí. Quizás haya variado un par de puntos, pero no creo. En términos estadísticos... En todo caso, la tendencia sí ha variado, va a ser a crecer. A crecer. Mire usted cómo, vamos a ver, vamos a dejar que sea Eugenio, y aquí vamos a valorar algunos datos. Vea usted en los hogares de Honduras, porque estos son datos nacionales, en el 92.5% de los hogares del país... Hay un móvil. Hay por lo menos un teléfono celular. Puede haber más. Puede haber más. Hay personas que tienen cada miembro de la familia. La caída de la telefonía fija, ¿no? Sí, exactamente. Y eso uno le hace ver cómo no haber tenido una estrategia con un Dutel ha sido terrible, ¿verdad? Sí. Pero fíjate usted, después del teléfono celular, la tele, esa en la que usted nos está viendo ahorita. Y para quienes desprecian la radio, mire usted, 40.5. Un importante porcentaje de la población sigue teniendo un radio en su casa. Bajemos. Bastante. Que ahí también, Miguel, un matiz. Ajá. Como la cosa se volvió multimedia, ¿verdad? Mucha gente escucha radio en el celular. Exactamente. A mí me encanta la radio y escucho mucho de las noticias de las que me encanta seguirle. Porque el teléfono. Lo hago con el teléfono porque me permite a veces estar un poquito en otra cosa y estar pendiente si hay una noticia relevante. Entonces el teléfono, creo que no ha de ser la gran mayoría, pero sí se usa. O en la compu, como están diciendo en producción, en la compu. Miren ustedes el acceso a Internet. Compare los datos de 2014, donde teníamos 23% de acceso a Internet, con el doble que tenemos ahora. Creció muchísimo en la pandemia. Ese salto de 2019 a 2021 fue por la pandemia, del 39.4 al 54.1, motivado por la pandemia, y luego se estabiliza en un 54%. Ojo, estamos muy lejos de los números de Costa Rica. En Costa Rica la conectividad asciende al 90%. Todavía estamos muy lejos. ¿Por qué se estanca, crees tú, Eugenio? Yo creo que como en estas... yo creo que dos años prácticamente, bueno, hay tres años ahí. Esto normalmente, mira que el crecimiento anterior sí iba creciendo, pero tampoco era enorme, ¿no? El salto. Casi siempre está asociado como a ciertos contextos, ¿no? Y el hecho de recoge el impulso de la pandemia, pero después mantener ese impulso es tan grande que normalmente se estabiliza. Pero ahí estadísticamente prácticamente está estabilizado, no es que está cayendo porque esté a 53 ahí, .5, ¿no? Según los datos que se mencionan, que mencionabas de población, si somos aproximadamente 9.1 millones de hondureños, más de la mitad, como dice el dato, 53%,
tienen acceso a Internet. Y vean el dato que sigue en la siguiente gráfica, porque en la siguiente gráfica nosotros vamos a ver que ese acceso a Internet, producción, principalmente es a través de telefonía celular. Entonces, si aquí vamos a ver, el tema de la edad lo podemos ver porque es importantísimo para lo que estábamos mencionando sobre el panorama político. Miren ustedes el acceso a Internet por los grupos de edad. En lo que mencionábamos en el segmento anterior. La próxima elección se va a rifar en buena parte en las redes Los sociales. aparatos. Los aparatos. El que sea capaz de trasladar Estás hablando mensajes. Estás hablando en el nivel más productivo de edad. 15, 29, 30, 44. Sí, 50, 59, 60. Incluso a 60. Entre los dos concentran de 18 a 60 prácticamente, ahí se va a librar la batalla política. Sí, ahí. Sí. Te quedan los dos extremos, ¿no? Que están casi similares. Los menores de 15 que no votan. Y los de 60 que sí votan. Los de 60 que sí votan. Pero que se supone tienen un menor acceso a redes que el resto del grupo. Aunque vemos algunos mayores que son un astro, ¿no? Son un astro, sí. Sigamos. Sí. Vean ustedes cómo acceden a Internet. Esto, lo bonito de estos datos, jóvenes, es que no es una encuesta. Estamos hablando de datos recopilados por son encuestas, sí, pero es la encuesta oficial, no es una encuesta privada. Y no es para fines electorales. Para fines electorales. Sencillamente es un tema de retrato de... ¿Qué nos dice esta gráfica? El peso del celular, ¿no? Es a través del celular. ¿Recuerdan que dijimos que en un 90 y tanto % de hogares del país hay celulares? Bueno, miren ustedes para qué se usan principalmente. Se utilizan para Internet. Eso es lo que nos dice este número. Entonces, quien tiene un acceso a un smartphone tiene acceso a Internet. Sí, siempre. Sigamos. Bueno, aquí el tipo de conexión, aquí no nos vamos a quedar mucho. La gran mayoría es a través de datos móviles. El uso. El uso, este es importantísimo. No. Si a usted se asusta de ver a la gente con el celular en la mano, vea usted que la gente que tiene acceso a Internet, por lo menos una vez al día, se conecta. 81.7. De ahí que sea clave para los partidos políticos identificar a qué horas, qué segmentos y en qué redes sociales. En qué redes, claro. Digamos. Vamos a ver bueno, el sitio, ¿no? A través del celular y en la casa, dominante. 9 de 10 hondureños se conectan por el celular y en la casa, cuando están en sus hogares. Sí. Y aquí este es importantísimo, especialmente para los políticos que están viendo el programa. La comunicación. ¿Para qué? ¿Por qué lo usan? Para entretenerse, el 58.5%. Usted que está viendo este programa se está entreteniendo con noticias. Claro. Usted es parte de ese casi 60% que se conecta a Internet para entretenerse. La educación es bajísimo, 16.1, sí. Debería ser más alto. Eso es un reto. Y también lo laboral creo que debería ser un reto también. Laboral y educación son muy bajos, debería ser más alto. Pero vea usted, para comunicarse, obviamente para hacer llamadas telefónicas y otras, la búsqueda de información que está íntimamente relacionada a lo laboral y a la educación, son todavía muy bajos. Sigamos. Y no lo vamos a aburrir con más gráficas, pero este es importantísimo y es el tema de los ingresos. ¿Cómo se tiene acceso a Internet según ingresos? A ver, ayúdanos, Eugenio. Sí, ahí tenemos, bueno, para la población que nos escucha, ¿qué es eso del quintil? El quintil son dividir la población en porcentajes de 20%. Quintil 1 es el 20%, luego el segundo llega hasta el otro 20%. 40, luego va subiendo hasta que llega al 100, que es donde está, se termina el 100, pero ese quintil 5 representa el sector más pobre. No, perdón, el que tiene mayores ingresos. El que tiene mayores ingresos, y el quintil con menores ingresos también, el 1. Entonces vemos que hay una correlación entre ingresos y lo que es, en este caso, acceso sería, ¿no? Acceso a Internet. Y a la inversa, una relación entre no acceso y dificultades de ingresos, ¿no?
Entonces el quintil 5 lo que nos muestra aquí es que quienes más poder adquisitivo tienen, pues tienen más acceso al Internet, y quienes tienen menor poder adquisitivo, que son los del quintil primero, pues no tienen acceso. Prácticamente personas que no tengan acceso, con los números que les hemos dado a ustedes, prácticamente se trata de la población en extrema pobreza. Extrema pobreza, y en términos, digamos, relacionales, refleja una de las desigualdades de la sociedad. O sea que en la tecnología también hay desigualdad. Pues hay muchas desigualdades, ¿no? Está la desigualdad de ingresos, de bienes, de propiedad, de conocimiento, de tecnología. Esto entra en la desigualdad de tecnología o de acceso a comunicación. Tecnología para comunicación, el hecho de estar, digamos, con Internet o no tener Internet. Vean ustedes que, por ejemplo, cuando mirábamos el acceso a Internet, decía 53, casi 54% de acceso a Internet. Vea que toda la gente que no tiene acceso a Internet está en esa franja roja. Es ese 44, 45% de la población está reflejada en esa barra roja, y a pesar de eso, no se trata de personas incomunicadas. No. Son personas que no tienen acceso a Internet, pero también tienen acceso a radio, tienen acceso a televisión, tienen acceso a los distintos medios de comunicación. Y esto es un reto en términos políticos. U otra cosa, puede tener un teléfono, pero no le da digamos, no lo mantiene activo con la red. Con data. Recuerda que los datos móviles son los que más se conecta a la gente. No son los planes, entonces hay que estar alimentando el celular. Y eso se hace con y probablemente ahí pasa tiempo que uno logra, no anda datos, como dice, tener datos, como dice la población, ¿no? Los amigos andan sin datos. Entonces es lo que refleja. Bueno, vamos a volver en el otro segmento porque le hemos puesto el panorama con datos del INE. Esos son los datos de la institución que dirige Eugenio Sosa, datos del 2023 bajo su dirección. Y en ese caso, ojo con esto. En el otro segmento vamos a ver cómo puede esto impactar el panorama político, este acceso a Internet, a la vista de unos datos que publicó por ahí una institución que tiene 20 años haciendo estadísticas, que es el Barómetro de las Américas, y en esa se nos dice cuáles son las preocupaciones y desconfianzas que tiene la población. Si uno cruza los datos de una encuesta académica con los datos oficiales, puede encontrar pistas interesantes de qué puede pasar el próximo año y los siguientes en Honduras. Vamos a hacerlo en conjunto con el doctor Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística, acá en Cuestión de Enfoques. No nos cambien. Estamos en el último bloque de Cuestión de Enfoques con el doctor Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Vimos en el segmento anterior cómo el acceso a Internet, la conectividad, casi 6 de cada 10 hondureños, un poco más de 5, pero digamos que 6 de cada 10 hondureños tienen acceso a Internet. La brecha digital sigue siendo alta en Costa Rica. Escuche usted, 84% de los costarricenses tienen acceso a Internet, y esto aumenta arriba de 90 en sociedades desarrolladas. Sigue siendo una brecha importante, y como lo dijo con claridad el doctor Eugenio Sosa, la brecha digital se ensaña principalmente con los sectores de menores ingresos. Ahí hay una nueva desigualdad. Así se le llamó, las nuevas desigualdades que traería el mundo con tanto cambio en las telecomunicaciones, en las comunicaciones. Está el tema del acceso a la tecnología. Del acceso a la tecnología. Que impacta, ojo, que no es un problema meramente comunicativo, porque la comunicación cruza lo educativo. O sea, la educación son actos comunicativos. Entonces, la comunicación impacta incluso la salud también. El Barómetro de las Américas en la Universidad de Vanderbilt presentó la semana pasada su serie, un resumen más de su serie de la encuesta La Pop, del estudio de opinión pública de América Latina, que viene desarrollándose desde el año 2004, ya 20 años. Con la de este año ya son 9 cortes, y Honduras ha estado en cada uno de ellos. Vea usted qué interesante los datos que muestra, porque se suman a otras encuestas. Aquí estamos hablando de números, y usted sabe que las encuestas son eso, una fotografía del país en el momento en que esta encuesta se hizo, a finales del año pasado. A ver,
Los datos que más impactaron a la opinión pública fueron algunos como estos. Desde hace muchos años y particularmente en el año 2010, cuando se hizo uno de los relevamientos, casi 6 de 10 hondureños justificaban un golpe de Estado. Si lo vemos en comparación a los datos del 2010, tenemos obviamente un dato mucho menor. Y eso es lo importante de las series. Ve la serie, Eugenio, y uno logra ver cómo ha ido fluctuando la insatisfacción con los valores democráticos, ¿no? Sí. Tienes en el 2004, 54 es, ¿no? Sí. Y al 2023, 40 y... Ayúdame ahí, Miguel. 41%. 41. Sí, bueno, recuerda otra pregunta, Miguel, que no está en la POP, pero que siempre está en la otra medición, que es del ERIC. Latinobarómetro, ¿no? El Latinobarómetro. Que recuerda que... el Latinobarómetro es el de Chile, el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt. Este es el de Vanderbilt, ¿no? Así es. El Latinobarómetro siempre hace, o hacía, creo que la sigue haciendo, aquella pregunta que decía, si a alguien le satisfaciera las necesidades económicas, estaría dispuesto lo preferiría, aunque fuera un dictador autoritario, y más del 50% en América Latina siempre dijo sí. No importa que no sea... A pesar de la ola democrática. A pesar en el mejor momento de la ola democrática, siempre estuvo arriba del 50%. Lo cual nos revela, esto nos llevaría, justificar... Cuando en el 2009 se produjo el golpe de Estado, también Latinobarómetro preguntó y asombró en aquel momento, no recuerdo el dato exacto, de cuánta gente en América Latina igual, ante determinadas circunstancias, justificaba un golpe de Estado. Esto nos lleva a algo que con Miguel hemos puesto contigo en la mesa en varias aristas, varios enfoques y es que muchas cuestiones que se atribuyen a las élites políticas y a los partidos en particular son factores que están instalados en la sociedad. Entonces, el autoritarismo o la tendencia autoritaria, a la deriva autoritaria, no es exclusivo de las élites políticas, ni de los partidos, ni de los gobiernos. Es un problema que también la sociedad está instalado en varios sectores de la sociedad o en varios conglomerados ciudadanos y que cuando menos lo terminan tolerando y muchas veces apoyando. Entonces, ese se convierte en un problema porque la transformación democrática necesita ciudadanos y ciudadanas demócratas. ¿Te acuerdas el informe del PNUD que yo siempre recuerdo? Exacto, el de escenarios. El de escenarios, pero también el de 2004, justo cuando empezaron estas mediciones. El que dirigió Dante Caputo. Ajá. La democracia en América Latina, que estaba aquel mapa así, amarillo, aquel informe, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, que era la aspiración. Se decía, hay que pasar de el libro verde, ¿no? Sí, el libro de Carlos. Hay que pasar de esta democracia de élites a esta democracia donde los ciudadanos se asuman como demócratas, actúen de manera demócrata y construyan, pues, solo eso hará una democracia sostenible. Estoy buscando el dato de si las personas prefieren o no prefieren un régimen democrático y efectivamente nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. El Latinobarómetro muestra ese dato precisamente. Bueno. 28%, o sea, anda a la gente que le da lo mismo, en el caso nuestro llega al 42%. O sea, el caso nuestro siempre fue alto, sí, en relación a la media latinoamericana. 42. Estamos entre los países que ese dato parecía entre los más altos. Mira el dato del apoyo a la democracia, que es de la serie histórica, y ahí vas viendo cómo, removamos el cuadro de abajo, en la preferencia por un gobierno autoritario, la democracia siempre sigue siendo preferible, es decir, pero hay... Bueno, eso nos debe permitir que seguir trabajando por la democracia sigue siendo necesario, pero también hay asidero para hacerlo, pues.
siempre está preferido, ¿no? Veamos los datos del Barómetro de las Américas otra vez. Esto es lo que estaba mencionando Eugenio. Vea usted los datos de a la gente que le da lo mismo, pues siempre es un 3 de 10, le da igual si es autoritario o democrático, a casi 3 de 10. Pero que en Honduras llega a 4. En Honduras llega a 4 la gente que prefiere un gobierno. Ya 4 estamos, creo yo que hay que preocuparse. Preocupan estos datos, por ejemplo, la gente que cree que el conteo de votos es imparcial. Quienes creen que nunca es imparcial y algunas veces llegan a más del 70%, o casi el 70%. Sí. Bueno, algunas veces más del 70%, ¿a dónde? Nunca 29%, y si le sumas algunas veces, 5%. Si lo sumas, sí. Sí, bueno, refleja el gran problema de la desconfianza que hemos planteado. En las elecciones. En las elecciones y en las instituciones, en las personas, en los políticos y entre los ciudadanos. Recordad que eso siempre se ha dicho. Y que la confianza constituye una buena parte de lo que se llama capital social, precisamente, ¿no? O sea, somos una sociedad con unas desconfianzas enormes, pero también tenemos un problema de que estas instituciones electorales y en América Latina siempre han sido instituciones altamente vulnerables a la manipulación. Veamos los datos que están más adelante, que mencioné a producción, que tienen que ver. Una es la desconfianza con las elecciones. Otro, veamos el tema de migración. Por ejemplo, los principales problemas. La mayoría de los hondureños desconfían de algunas instituciones, pero aquí lo que quiero que vean es el tema de la economía. Veamos un poquito más abajo. Aquí vemos entonces, Eugenio, cómo la preocupación por la economía, que en algún momento bajó en 2021 hasta casi equipararse a la preocupación por la inseguridad, vuelve a ser el principal problema que preocupa a la población hondureña. Sí, claro. Es que como, no sé, ahí está, hay que ver la pregunta. Cuando tú le dices a alguien, mencione los 2 o 3 problemas, cuando los prioriza, aquello que más le está afectando en el momento es lo que sale. Y eso es lo interesante para efectos de estrategias electorales o también para buscar soluciones a los problemas, sobre todo. Y en los últimos años, el tema económico, el tema laboral se ha colocado como la principal preocupación. Creo que desplazó al tema que ocupó mucho tiempo el primer lugar, o en algún momento lo ocupó, que fue la violencia y la inseguridad. Estaba ahí, pero... La violencia y inseguridad fue el más alto entre 2014 y 2016. Recordad que veníamos de 2011 con 86... Sí. La tasa de homicidios, ¿no? Llegaba a 86, fueron momentos duros y se ubicó en 2016 y empezó luego a bajar con algunos picos también, ¿no? Aquí nos damos cuenta nosotros lo complejo que es el panorama para el gobierno, porque vemos, y por eso lo importante de la serie histórica, uno va viendo que ha ido fluctuando, se logra bajar el tema de inseguridad al 2021 y luego vuelve a crecer la preocupación entre 2021 y al llegar al 2025 y luego se estabiliza otros temas entre 16 y 17, pero sigue siendo desde el año 2017 exactamente, desde el año 2017 ninguno de los gobiernos ha podido hacer frente y es un problema que no es fácil superar, Eugenio, por las condiciones estructurales, por las dificultades que tú has mencionado. Y este es el reto para las próximas elecciones, aportar soluciones. Es más, me imagino que ustedes como equipo de gobierno, parte del reto es, hablando de los factores que tú estabas mencionando al inicio del programa, es cómo impactar en esos distintos factores para que la percepción de la población sobre sus posibilidades económicas mejore en el resto de este año. Estos son datos del año pasado. Claro. En el año 2024 y 2025, las perspectivas gubernamentales podrían permitirle afrontar con una mejor situación las elecciones de 2025 si se impacta claro. en estos factores. Sí, totalmente. La gente necesita sentir que la política le es útil y que le ayuda a resolver el problema. No, solo hay algo que quisiera decir y es que en el de seguridad, la caída fuerte en 2021
seguramente habría que correr otros datos y hacer comparativos. También tuvo los efectos del encierro, de la pandemia. Exactamente. Entonces, obviamente en casa siempre te vas a sentir más seguro, a pesar que aún en casa hay inseguridad también, según la gran preocupación, pero sí, tuvo ese efecto y luego vuelve a un nivel un poquito mucho más arriba. Veamos, antes de retirarnos con producción, el tema migratorio, que es el último aspecto, y lo que queremos hacerle ver a usted es que la información que está en el INE, contrastada con información de otros estudios como la POP, que tienen series históricas, ya el director Sosa les ha mencionado como la importancia de poder ver las series que tiene el INE, son datos oficiales, son también encuestas de alta credibilidad y con buena información, permiten hacer un análisis fino si usted se detiene a ver ese análisis. Fíjate bien, más de 1 de cada 3 hondureños tienen la intención de emigrar, una tasa mayor a la del promedio regional. O sea, aquí cuando nos comparamos con la región, pero hay un dato interesante en la última gráfica, Eugenio, y es que aunque las intenciones han disminuido desde 2021, se han duplicado en la última década. Es decir, la última década ha sido complicada ahí se puede ver la campana hacia arriba, 2012, pero hay una tendencia a la baja de 2021 a 2023. Sí, hay una tendencia que siempre está esta discusión, cuánta gente se está yendo, el país está peor, está mal y por eso ya no va a quedar casi nadie acá, todo eso. Entonces, nadie tiene un indicador sólido de decir cuánta gente se está yendo del país. Como te digo, tenemos aproximaciones. Este dato de percepción es interesante, pero se puede cruzar con 2 datos más. Son intenciones de emigrar. Sí, intenciones, pero sí, o sea, intenciones. Y es que las intenciones de emigrar son ¿en cuánto porcentaje está ahí? 37%. Ok. Nosotros hicimos una medición de migración. A ver. El dato que recuerdo, está también en la página, andaba en 40. O sea que anda dentro del error muestral. Sí. 37, 40. Sí, andan. Pero eso solo es la gente que manifiesta su intención de intención. emigrar. Pero luego que luego la gente confunde y dice, 2 están, tantos por ciento está ya listo para eso. No, esa gente se le ha ocurrido. En algún momento, la pregunta es, yo sé cómo la hace la abuela, que nosotros hicimos es, usted, porque no siempre está así, en algún momento ha pensado, ha querido irse del país. Y entonces el dato que recogemos es decir la gente, sí. Nosotros deberíamos de aspirar como nación a que nadie se quiera ir, a menos que sea una oferta de trabajo mejor. Sí, claro. Otro tipo de migración, no de la regular. Entonces sí. Ahora, esto de la percepción se puede cruzar con 2 datos que también han disminuido, y uno de ellos que no nos dicen toda la realidad migratoria, pero algo nos dicen, es los retornados han disminuido. Y eso, tú puedes entrar a la página y eso lo lleva a Relaciones Exteriores. Y han disminuido en un momento en que los Estados Unidos también están muy severos con el tema migratorio. Sí, ahí puedes decir, bueno, han disminuido ¿por qué? Porque ya está más difícil de entrar, puedes discutir un montón de cosas, pero el indicador es ese. Y 2, es que han disminuido también los capturados en la frontera. Bueno, y ese es un detalle que demuestra que una cosa es la intención y otra cosa es la acción. A ver, Eugenio, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo lo que quería mostrarle a la población con tu presencia ahora es que los datos son importantes. Y son importantes para políticas públicas, para la toma de decisiones, pero van a ser importantísimas para el próximo proceso electoral. Claro, le terminan sirviendo casi a todo el mundo, los datos, buenos datos. Si estás en sociedad civil, necesitas para buscar los temas que buscas hacer incidencia. El sector privado necesita datos para orientarse en la inversión. ¿Y dónde va a ser la inversión? ¿Y cómo va a ser la inversión? Y esta juventud, ¿qué es lo que quiere? ¿No? ¿En qué anda esta juventud? Etcétera, ¿no? Le da para los partidos, bueno, cuáles son las tendencias y digamos, preferencias, y por qué unas preferencias políticas, de qué tipo y en qué relación andan toda esta juventud. Igual para el gobierno, los problemas que la gente tiene. El gobierno, su principal quehacer es contribuir, impulsar, buscar soluciones a los problemas más sentidos del pueblo hondureño y por lo tanto la ciudadanía y la gente, como le queramos decir.
Y para eso es muy importante todos estos estudios, las series históricas del INE, los estudios que hacen instituciones académicas como la Universidad de Vanderbilt, la encuesta del ERIC, que solamente son mediciones, recuerde, son fotografías y a partir de ellas se pueden tomar decisiones o no tomarlas. Y llevar el pulso de la nación, que así se llama el pulso de la democracia, es importantísimo porque, como usted ya vio, toda esta información ahora fluye. O sea, ya no es necesario ver cuestión de enfoques. Usted puede acceder a los datos del INE a través de su teléfono. Usted puede acceder a los datos de estas encuestas a través del teléfono y los políticos tienen que darse cuenta que están siendo observados. Gracias, claro. Eugenio. Miguel, placer estar contigo. Fue interesante. No sé si te queda la sensación de que podíamos hablar una hora más. Seguro que sí. Sí. Hay tanta cosa que conversar. Cada uno de los temas que vas colocando pudo haber sido una conversación bastante amplia, ¿no? Okay. Solo lo electoral, solo lo de solución a la gente, la parte cultural, lo digital, hacia dónde vamos a movernos, las brechas digitales no solo al interior, sino entre países. Ya viste la brecha con Costa Rica. Y bueno, y eso explica un poquito los retos que tenemos como nación y que vamos aquí a estar conversando como lo hemos hecho siempre con funcionarios como Eugenio, que no lo ha sido siempre, viene del sector académico y que siempre está accesible a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía. Siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Esto fue Cuestión de Enfoques. Tenga feliz día.